Dios le bendiga, amado hermano. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de traerle una pequeña estudio acerca del capítulo 10 de la carta a los romanos. Le puse por título a este capítulo: Celo de Dios sin ciencia es una desgracia. Celo de Dios sin conocimiento es una desgracia. Vamos a ver en este capítulo que el pueblo de Israel tenía celo de Dios, tiene celo de Dios, pero no tenía conocimiento verdadero de Dios, no tenía conocimiento del plan de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios está haciendo. Eso ha hecho que ellos llegaron a crucificar el Cristo, el Mesías, que Dios les envió a ellos para salvarlos del dominio del pecado. Eso que vamos a ver en este capítulo. A continuación, el bosquejo. Desde el versículo 1 a 11, vemos justicia según la ley versus justicia por fe. Desde el versículo 12 a 15, vemos que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Desde el versículo 16 a 21, vemos que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios, pero el pueblo de Israel no obedecieron a la palabra de Dios que trae fe y que trae salvación. Vamos a entrar en el asunto, en la primera parte del bosquejo. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 1 en adelante. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetados a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vemos ahí, amado hermano, que Pablo está dejando claro que el pueblo de Israel tiene celo de Dios. Ellos precisamente mataron a Cristo Jesús por celo de Dios, porque Jesús decía que Él es hijo de Dios. Y es cierto, Jesús no mentía, Jesús es hijo de Dios. Incluso las profecías de Isaías han revelado que Dios tendrá un hijo. Ha revelado eso, pero esa generación parece que no entendió la palabra de Dios, no quisieron entender la palabra de Dios. Entonces ellos no quisieron creer la justicia que Dios quiere traerlos a ellos a través de Jesucristo. Y ellos impusieron su propia justicia. Y eso es lo que vemos aquí en esta parte de los versículos que acabamos de leer. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ella. Esa es la justicia según la ley. Y sabemos que nadie puede cumplir con la ley. Por eso que nadie podrá vivir aplicando la ley, porque nadie lo podrá cumplir. Entonces la justicia según la ley exige que yo viviré cuando cumplo la ley. Pero como yo no puedo cumplir la ley, eso trae muerte a mi vida, porque yo ciertamente que el peso de la ley va a caer sobre mí, porque yo peco o actúo en contra de la ley. Versículo 6 dice así: pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón. Aquí vemos ahora otra justicia, que la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Eso Pablo está estableciendo que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos justificados por lo que Cristo ha hecho. Incluso él ha dicho en el versículo 4 que el fin de la ley es Cristo. Ahora, si yo creo en Cristo Jesús, si yo pongo mi fe, mi confianza, si yo sigo a Jesús, porque no puedo decir que yo tengo fe en Cristo
que yo tengo confianza en Cristo, pero no sigo a Jesús. O sea, si yo digo que yo creo en Cristo Jesús, que tengo fe en Cristo Jesús, eso implica que yo sigo a Jesucristo. Entonces, si yo sigo a Jesucristo, que es consecuencia de mi fe en Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa conmigo? Cristo me justifica porque Él ha cumplido la ley para mí, me justifica. Esa justicia es lo que nosotros debemos buscar o lo que nosotros tenemos los que creemos en Cristo Jesús. No somos justificados por las buenas obras que debemos hacer, porque la Biblia nos llama a dar el fruto del Espíritu, nos llama a desarrollar el carácter de Cristo, a hacer buenas obras. Pero nuestras buenas obras no son las que nos justifican. Lo que nos justifica es la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Si vemos versículo 9, 10, 11, vamos a leerlos. Dice así, que si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los dos deben ir de par. Se cree en el corazón para la justicia que viene por fe, pero se confiesa para alcanzar la salvación. Era importante confesar, porque lo que abunda en mi corazón es lo que yo confesaré, es lo que yo proclamaré. Yo no puedo decir que abunda en mi corazón la fe en Dios, pero no estoy capaz de confesarlo delante de los hombres, aunque tenga que enfrentar lo que hay que enfrentar. Entonces la fe implica eso, a confesar el nombre de Jesús delante de los hombres, en las condiciones, en los momentos favorables como en los momentos favorables. Hay que confesar el nombre de Jesús. Eso es lo que muestra que soy salvo. Versículo 11 dice así, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, en Cristo Jesús, no será avergonzado. Entonces ahí vemos que la justicia por la fe tiene que ver con que confesar el nombre de Jesús y también con que creer en Cristo Jesús y confesar su nombre delante de los hombres en los momentos agradables como desagradables. Dios le bendiga. Seguimos con la segunda parte de ese bosquejo 12 a 15 que dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Vamos a leer, porque no hay diferencia entre, versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí Pablo dice que no hay diferencia entre griego y gentiles, entre griego y judío, o sea, entre nosotros que somos de otras naciones y los judíos. O sea, los judíos tienen que confesar el nombre de Jesús para ser salvos. Así como los gentiles que somos nosotros debemos confesar el nombre de Jesús para ser salvos. No hay diferencia en cuanto a salvación. Para alcanzar la salvación, que es por medio de la justicia de Dios, debemos hacerlos confesando, creyendo en Cristo Jesús, invocando el nombre del Señor. Versículo 13 dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Interesante la palabra invocar. Es tan sencillo ese versículo, pero ese versículo implica muchas cosas. Invocar el nombre del Señor será salvo. Sabemos que en el siglo I, en la nación, en el imperio romano, toda la tierra que está siendo gobernando por Roma, saben que el curio, o sea, el señor de la tierra, es César. Decir que Jesús es el Señor es prácticamente exponerse a ser encarcelado hasta ser matado. Entonces aquí entendemos que cuando Pablo dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo, ese muestra acto de ¿qué? Acto de entrega, acto de desprendimiento, acto de fe. Fe hasta está listo a ser sacrificados por llamar a Cristo Jesús Señor, porque el que llamaba a Jesús Señor lo podían perseguido y lo podían matar. Entonces, cuestión de vida y muerte. No es como hoy cualquiera puede decir Señor, 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 Señor. No, hay que entender el enfoque, la profundidad de ese versículo. Ese implica
que Jesús es mi Señor. Pase lo que pase, Él sigue siendo mi Señor. Cuando yo invoco el nombre de Jesús en los momentos agradables y en los momentos desagradables, en los momentos de reto, eso muestra, dice que yo seré salvo. El Señor me salva. Y el verso en la vida de los apóstoles, ellos invocaron el nombre del Señor, fueron martirizados, pero fueron salvos. Fueron salvos, como el caso de Esteban, fue salvo, invocó el nombre del Señor y le fue martirizado, apedreado, pero fue salvo. Vamos a ver la última parte de este bosquejo, desde el versículo 16 en adelante. Dice así: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí se establece que para uno poder tener fe, uno debe oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Mi obediencia a la palabra de Dios produce en mí la fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. No obedecía a la palabra de Dios. Oía, pero no obedecía a la palabra de Dios. Escuchaba, pero no obedecía a la palabra de Dios. Aquí dice que la fe es por oír, el oír por la palabra de Dios. Oír implica obediencia. No solo oír por oír. Cuando yo oigo para obedecer, eso trae fe a mi corazón. Esa fe es la que me salva. Puedo ver lo que sigue diciendo Pablo, pero versículo 18. Pero digo, no han oído, ante bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha escuchado esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensatos os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahí vemos, amado hermano, que en esos versículos acabamos de leer, que se establece, entendemos que la fe viene por el oír, pero ese oír tiene que ver con obediencia, porque Jesús dijo que todo aquel que oye mi palabra y lo pone en práctica es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, eso tiene que ver con obediencia. Tendré fe en Dios cuando yo dispongo mi corazón a obedecer lo que estoy oyendo de la palabra de Dios. Y es esa disposición de obediencia es la que me trae salvación. Porque sabemos que la fe en Cristo Jesús me trae salvación. Dios lo bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor Dios, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Entendemos, Señor, en tu palabra que celos sin conocimiento de ti, sin conocimiento de tu propósito, sin conocimiento de tu palabra, es una desgracia. Eso lo vimos en la historia del pueblo de Israel, que sigue todavía en la desgracia, porque ellos tienen celos de ti, pero no tienen conocimiento de ti, de lo que tú estás haciendo, porque impusieron su justicia en vez de aceptar la justicia que tú estás ofreciendo a toda la humanidad, que es justicia por medio de la fe, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayude a entender esa verdad, que podamos mantenernos en esta justicia, la justicia por la fe, y entender que la fe implica obediencia, la fe implica seguirte a ti, mantenernos siempre en el camino contigo. Te damos gracias, Señor Padre, en esta mañana por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén.